Hola jóvenes, señoritas, bienvenidos al curso de actualidad y vamos a desarrollar el día de hoy el tema derechos humanos. ¿Qué son los derechos humanos? ¿Cuál fue su marco histórico? Y también la explicación del por qué la importancia de defender los derechos humanos y más aún siempre está presente en la agenda diaria de la política los derechos humanos. Es un tema que siempre lo escuchamos, ¿no? Han infringido los derechos humanos, han violado derechos humanos, han usurpado los derechos humanos, no respetan los derechos humanos. Los derechos humanos es un tema latente en cada vivencia de cada ciudadano del país y del mundo. Y es por eso que vamos a conocer este tema. Pero antes de entrar de lleno ya, es importante saber de que en el año 550, Ciro el Grande, de la dinastía de Aqueménides de Persia, lidera una rebelión contra los medos. Victorioso reúne, ¿qué cosa? A todos los pueblos que estaban sobre su dominio, que habitaban en la meseta de Irán, y a partir de su gobierno se comienza a formar el gran imperio persa. Sí, y es por eso que le llaman a Ciro el Grande, fundador del imperio persa. Incluso se lanzó a la conquista de los reinos de Lidia y de las ciudades griegas de Asia Menor, ¿no? Entonces, Ciro el Grande es una figura, como se manifiesta, trascendente dentro de la historia universal. Y su primer antecedente en la conquista de Babilonia, de parte de Ciro el Grande, en el año 539, en contra de todo pronóstico, ¿sabes lo que hace Ciro el Grande? Libera a todos los esclavos y declara incluso la libertad religiosa. Algo para la época muy sorprendente de parte de un emperador, porque los emperadores, como lo hemos conocido en la historia, mayormente eran tiranos, eran dictatoriales, abusaban, el despotismo era realmente exacerbante, y Ciro el Grande, así como conquistó muchos reinos y logró hacer uno de los líderes máximos militares, políticos de su tiempo, incluso bajo su dominio tuvo a los mismos griegos. Entonces él genera justamente esta idea, o sea, esta orden y el primer antecedente histórico de los derechos humanos. ¿Cuál? Liberar a los esclavos, o sea, que haya un imperio sin esclavos. En esa época, o sea, ¿hace cuánto? Hace 25 siglos atrás, era algo impensable, ¿no? Que un emperador pudiese ordenar que se libere a todos los esclavos. Era impensable. Y con eso sorprende, pues, el gran Ciro. Y de allí su denominación, Ciro el Grande, ¿eh? Incluso se adelanta a su tiempo porque, ¿qué cosa? Él declara la libertad religiosa, o sea, la libertad de culto. Y la mayoría de tiranos de esa época, de reyes de esa época, imponían su religión. Al pueblo que lo dominaban, que conquistaban, le imponían todo, sus costumbres, su ética y también su religión, sus dioses. En cambio, Ciro, ¿qué es lo que hace? Declara libertad religiosa. Es decir, cada uno crea en quien venga, ¿no? Cada uno establezca su religión como desee, respetando, en este caso, al monarca, respetando las ideas del Estado. Entonces fue un gran avance de su tiempo lo que realizó Ciro el Grande. Ahora bien, como es un antecedente importante la idea de Ciro en el aporte de la creación de los derechos humanos, entonces como libera a los esclavos y declara que todas las personas tenían el derecho a escoger su propia religión, incluso Ciro el Grande establece la igualdad racial. Ajá, o sea, 3 elementos claves, ¿ah? Nosotros los indígenas, hace un siglo atrás, éramos considerados animales en el Perú, ¿sí? Había gente que pensaba eso, ¿no? Por eso no nos dieron educación, no nos dieron derecho al voto. Nos consideraban eso. Había dudas si éramos humanos o no. Y eso viene desde la independencia del Perú. Incluso el mariscal Ramón Castilla, que libera a los esclavos, lo hace en 1850 todavía. En el siglo pasado, Martin Luther King, junto con otros líderes negros, lucharon para la igualdad de los derechos civiles en Estados Unidos. Pero imagínense, 25 siglos atrás, un emperador llamado Ciro el Grande, el primer rey de la Persia antigua,
declara ¿qué cosa? La igualdad racial. O sea, que los negros, los blancos, los gringos, los indígenas, todos son iguales ante la ley. Eso es un gran avance. Liberar a los esclavos, un tremendo avance en la época que vivieron. Y que cada uno crea en su propia religión, libertad de culto y respeto. Excelente, ¿sí o no? Él entonces apuntaba a una sociedad ideal, ¿no? Ahora, ¿dónde lo hizo ley? ¿Dónde lo estableció? ¿O solamente lo habló y que se cumpla? No. Ciro el Grande decretó muchas leyes, y estas leyes fueron mayormente a beneficio ¿de qué? De su sociedad. Y a estas leyes que decretó, en ese entonces se hacían en piedra, se esculpían en piedra, se llama el gran documento llamado el Cilindro de Ciro. El Cilindro de Ciro es considerado, de hecho, la primera declaración de derechos humanos de la historia. Este es el Cilindro de Ciro. Aquí está escrito de manera cuneiforme todos los decretos que Ciro estableció en su reinado, entre ellos los que ya te expliqué. Así es. Y realmente es una pieza valiosa de la arqueología, el Cilindro de Ciro. Un antecedente importante dentro del marco de la historia del origen de los derechos humanos. Porque sí, pues, antes de Ciro el Grande, antes, los derechos humanos no existían, ¿no? Los hombres se mataban entre hombres, no había respeto ni dignidad por la vida, sea del niño, de la madre, de la embarazada, del anciano, o sea, no había, era una masacre, era algo sanguinario, que hombres se peleaban entre hombres hasta la muerte, y en verdad fue pues un caos. Pero gobernantes como él establecen justamente en esto leyes que conectan a la gente y leyes que perduran y mejoran una sociedad. Entre las leyes que estaban en el famoso Cilindro de Ciro estaban las reglas de urbanidad, cómo comportarse en espacios urbanos, en ciudades. Estaba la Declaración de Derechos, es decir, como ser humano, ¿qué derecho tenías? Entre ellos la igualdad, ¿ah? Que no había discriminación racial. Había leyes para los babilonios, es decir, para los de su ciudad, ¿no? Y nombres de los dioses persas. Y también recordar que la libertad de culto era vital dentro de la idea de Ciro el Grande. ¿Ven? Eso fue el primer antecedente, el inicio de posteriormente lograr la Declaración de los Derechos Humanos del Hombre. Pero no es el único antecedente. Después de Ciro pasaron muchos siglos y un día también se declaró ¿qué cosa? La Carta Magna. ¿En qué consiste este otro antecedente? Posteriormente llegó la Carta Magna. Esto se realizó en el año 1215. Estamos hablando de cuántos siglos después, casi 17 siglos después, ¿no? Aquí en la Carta Magna se establecía algo muy importante, que también el rey estaba sujeto a la ley. Claro, las monarquías, los reyes, muchas veces hacían lo que les daba en gana, gobernaban como querían y establecían impuestos como querían. Y el rey no podía ser denunciado, el rey no podía ser procesado, ni siquiera investigado, porque su palabra era ley y su deseo era ¿qué cosa? Algo imperativo, o sea, se hace sí o sí. Entonces los reyes tenían un poder o sea, como que cada humano era pues ¿qué cosa? Un objeto, ¿no? Con la cual hacía lo que quería. Entonces, ¿cuál es el logro de la Carta Magna? El logro de la Carta Magna es que el rey en ese entonces, llamado Juan Sin Tierra, él acepta y firma que también él como rey, y a partir de él toda su genealogía, tenía que estar sujeto a la ley, tenía que ser investigado o procesado en caso de actuar mal. Ese es el gran avance de la Carta Magna. Este documento de la Carta Magna es un documento que el rey Juan Sin Tierra de Inglaterra otorga a los nobles ingleses el 15 de junio de 1215, en la que se comprometía a respetar los fueros e inmunidades de la nobleza
y a no disponer la muerte ni la prisión de los nobles, ni la confiscación de sus bienes, mientras aquellos no fuesen juzgados por sus iguales. Esto es un gran avance legal, jurídico, para alcanzar la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de los derechos del hombre, entendido como varón y mujer, no se olviden siempre. Entonces, este rey, al reconocer de que él es falible, de que él es ser humano y por lo tanto tiene que ser investigado de cometer un error, de cometer un delito, esto es un gran avance porque ahí sí legalmente se genera una igualdad entre seres humanos y que la justicia debe tratar, así sea rey, presidente, ministro, ¿no? O así sea ciudadano común, deben ser juzgados de acuerdo a la ley, deben ser tratados como iguales. Esto es el gran avance de la Carta Magna firmada por este rey y a partir de eso, ¿qué cosa? Generar todo un cambio dentro del comportamiento de la monarquía de los reyes. ¿Qué contenía, entre otros asuntos, la Carta Magna? Por ejemplo, hablaba sobre la libertad de la iglesia, fundamental para esa época. La suerte de los familiares de nobles muertos. Por ejemplo, si había nobles muertos, la mujer, su esposa, cobra parte de la herencia. Porque ¿qué pasaba? Cuando un noble fallecía, todas sus propiedades pasaban a nombre del rey. Toda, su terreno, sus casas, sus esclavos, pasaban a nombre del rey. Eso era algo increíble. Entonces la monarquía se apoderaba así de innumerables propiedades. Entonces uno de los elementos claves aquí era de que parte de la herencia en caso de muerte de un noble, su esposa, su hija, ¿no? La mujer cobraba parte de la herencia. Y sus hijos menores de esa edad quedaban a cargo de un tutor. O sea, en este caso la monarquía establecía la responsabilidad de no dejar huérfanos, de asistirlos, de poder sostenerlos. Es un gran avance, ¿no? ¿Qué más dice? Las deudas del difunto. O sea, si el difunto tenía deudas, dice, una comisión de nobles tenía que pagarlas. Lo que quedaba va a los herederos. Eso es un gran avance, claro. Y también nunca, toda sentencia previa, dice, tiene que ser fundada en la ley. Y algo importante, el derecho a la propiedad. Claro, algo que era muy discutido y que la monarquía abusaba muchísimo. Los reyes abusaban mucho de la propiedad, porque ellos absolutamente, o sea, de manera extrema, de manera forzada, se hacían dueños de propiedades de mucha gente. Y eso fortaleció a la monarquía, por eso reinaron durante siglos. Incluso ahora todavía existe monarquía, todavía existe reyes, reinas, pero que ya con ámbitos jurídicos, con leyes distintas, ¿no?, que se dan. Bien, entonces, después del Edicto de Ciro, no se olviden, la Carta Magna es el siguiente precedente de documentos en la historia que fueron importantes para lograr, ¿qué cosa? La Declaración de los Derechos Humanos. Ahora, falta un acontecimiento más, y fue el más brutal, el más sangriento, el que derrochó mucha sangre. Sí, el pueblo no tenía para comer. Los reyes, los nobles, comían y despreciaban. Incluso había leyes de opresión contra el pueblo. Uno de ellos se retrata en el libro Los Miserables, en la cual, por un mendrugo de pan, condenaban a alguien a 20 años de prisión, por robar un mendrugo de pan para sus hijos. O sea, era tal la pobreza, era tal la miseria de la mayoría de seres humanos en Francia y en muchos lugares del planeta, pero en Francia el caso principal, que se cansaron. Los franceses se cansaron de tanta pobreza, de tanta explotación, que hubo una clase ilustrada, llamada la Ilustración, que dijo, tenemos que tumbarlo a la monarquía, tenemos que ir y sacarle y simplemente eliminarlos de la faz de la tierra al rey, a la reina, a los príncipes y a todos los que son oficiales de su nobleza. Y es así que el pueblo se armó de valor, tan necesitado y motivado por el hambre, que surgió, ¿qué cosa? La Revolución Francesa. Esta revolución fue la reacción del pueblo en contra de la monarquía, y el pueblo fue a liberar a sus presos políticos a una cárcel que se llamaba la Bastilla. Los liberó y luego fueron, ¿dónde? Al Palacio Real, en la cual
buscaron al rey, lo atraparon al rey y lo guillotinaron al rey. Sí, la guillotina se convirtió en el instrumento de eliminación de los reyes, de los príncipes, ¿sí? Y eso hizo el pueblo en la Revolución Francesa. Guillermo de Guillotín inventó esa máquina en la cual cortaban la cabeza, lo guillotinaban al rey y a todos los que se oponían a la revolución. ¿Y qué buscaba la Revolución Francesa? ¿Cuál era su principal ideal? Bueno, pues, ¿quiénes hicieron que surja esto? Los ilustrados. La Ilustración defendía la libertad individual y consideraban que todos los hombres nacen iguales y tienen los mismos derechos. ¿Ve? Algo que ya surgió, ¿cuándo? En el cilindro de Ciro, pues, cuando Ciro dijo que, ¿qué cosa? Libera a todos los esclavos. ¿Y qué más? Establece una igualdad racial. ¿Ve? Esas mismas voces, siglos después, ¿qué cosa hicieron en la Revolución Francesa? Justamente eso, pedir que todos tengan los mismos derechos. Y a eso se llamó liberalismo, esa forma, esa idea de pensar en la cual exigía soberanía nacional, una constitución y la separación de poderes. Eso fue algo vital alcanzado por la Revolución Francesa. Y cuando el rey cae, sí, porque lo guillotinan, lo eliminan, lo asesinan, ¿no? Entonces todos los representantes del pueblo se reúnen y ¿qué cosa declaran? Declaran la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, en la cual se reconoce la igualdad de todos los ciudadanos franceses ante la ley. Esto fue el máximo esfuerzo realizado por un pueblo cansado, hastiado de la explotación y la miseria de sus gobernantes, en este caso el rey y todos sus nobles. Y el pueblo reaccionó, hizo su revolución, ¿sí? Le costó muchas muertes, no es que fue fácil, mucha gente murió en esa revolución, en ese ideal de lograr ¿qué cosa? Igualdad, de lograr mismos derechos para todos. Y se reunieron todos los representantes del pueblo y acordaron ¿qué cosa? Declarar los derechos del hombre y del ciudadano, sí, en un salón llamado el Salón de la Pelota, sí, allí declararon este primer documento ya universal, porque después de la Revolución Francesa, muchos pueblos, ¿qué cosa? Iniciaron a exigir también igualdad, iniciaron a exigir, ¿qué cosa? Derechos iguales, trato igual. Túpac Amaru en el país, por ejemplo, fruto de ver la Revolución Francesa, Túpac Amaru también inició una revolución acá pidiendo ¿qué? Mejor trato al indio, igualdad de derechos para todos, en la colonia peruana, solo que fue traicionado y luego pues no, fue, ya ustedes saben cómo fue asesinado Túpac Amaru, degollado, ¿no? Entonces hubo gente que su revolución no fue victoriosa, pero 40 años después, en 1821 se declara la independencia del Perú y quien dio el primer grito exigiendo derechos humanos en la época colonial en el Perú fue Túpac Amaru. Y luego siguieron otros precursores y al final llegó a ser pues un país libre, independiente, pero con sus problemas también, ¿no? Porque el Perú también fue un país de inicios, en 1821, recontra racista, porque quien se liberó nada más fueron los criollos y los indígenas no siguieron tratando igual o peor, ¿no? Claro, a los negros igualito, seguía la esclavitud. 30 años después, Ramón Castilla tuvo que dar la ley de libertad a los esclavos. O sea, en el Perú también hubo choques, ¿no? Choques, así como en el mundo, para lograr ¿qué cosa? Tener derechos humanos. Ahora, ¿cuándo ya se asienta mejor la idea? ¿Cuándo se conforma? Bueno, pues lamentablemente el mundo tuvo que vivir experiencias desastrosas, entre ellas las guerras mundiales, ¿no? Si buscamos de manera estricta los orígenes de la Declaración de los Derechos Humanos de 1948, podemos decir que se avanzó mucho hasta llegar a la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque la violencia desatada en el periodo que abarca de 1939 a 1945 había dejado incontables ciudades en ruinas por los continentes europeos y asiáticos, y millones de personas habían muerto. Entonces, el mundo, en la Primera y Segunda Guerra Mundial, se da cuenta de que en verdad lo conseguido por la Revolución Francesa, lo conseguido por la Carta Magna, lo conseguido por el cilindro de Ciro, leyes que establecían un gran avance como sociedad civil,
Pero en la Segunda Guerra Mundial y la Primera simplemente nos volvieron a la época primitiva del ser humano, a la época en la cual la vida ya pues no costaba nada, ¿no? No valía nada. El hombre asesinaba a otros de manera en masa. ¿Cómo era posible que los alemanes, bajo el liderazgo de Hitler, buscaban la eliminación de toda una raza? Y cómo esta raza también usaba otros instrumentos económicos para poder someter a otros países. Entonces llegó un momento a repensar la existencia del hombre, porque en verdad estaba haciendo mal las cosas, haciéndose guerra entre todos, buscando el lucro, la usura entre todos, la explotación del hombre por el hombre, la explotación laboral. Estamos volviendo a la época de la caverna, en la cual, bueno, el más fuerte sobrevive, ¿no? Y el débil ya pues que se muera, ¿ve? Y los derechos humanos no buscan eso, los derechos humanos buscan la mejoría, la estabilidad del hombre. Entonces, producto y cansados de ver esto, un grupo de seres humanos, líderes, representantes de naciones, se reúnen y estos delegados de 50 países llegan a la ciudad de San Francisco, en Estados Unidos, con una meta clara de esperanza: crear un organismo internacional que fuese capaz de promover la paz. Sí, crear un organismo que reúna a todas las naciones, a todos los países, y puedan establecer leyes universales. ¿Para qué? Para la paz, porque la Segunda Guerra Mundial fue atroz, fue realmente sanguinaria. Hasta hoy vemos películas, vemos documentales, y cómo mucha gente sufrió por todos estos desmanes, ¿no? Fue realmente atroz estas experiencias de estos años. Y este grupo de delegados, ¿qué cosa crea? En esa reunión, ¿no?, nace el acta de constitución de la nueva Organización de Naciones Unidas, la cual entraría en vigor finalmente el 24 de octubre de ese mismo año. Esto fue un gran avance para la humanidad, porque representó de que por fin teníamos una asociación mundial de líderes políticos, mayormente los presidentes de cada país. ¿Para qué? Para que juntos evitasen las guerras, para que juntos reúnan a países que están a punto de entrar en guerra y los hagan entrar en razón, claro. Y es a partir de la ONU, su primer acto político internacional, ¿qué cosa fue? Este logro importante para la humanidad: la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esto se dio en el año 1948, bajo la presidencia de Eleanor Roosevelt, quien había sido capaz de atraer la atención en todo el mundo, y no en vano estaba conociendo el documento que poco después se convertiría en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Un avance importante dentro de la historia humana. Tal es así que el 10 de octubre de 1948, jóvenes señoritas, esta declaración fue adoptada por las Naciones Unidas. Y todos los países miembros que la conforman se comprometen a proteger y promover, ¿qué cosa? Los 30 artículos que constituyen esta Declaración de los Derechos Humanos. Sí, los 30 artículos. Y eso tenemos que defenderlos. Entonces, los derechos humanos, en principio, es un logro universal de los líderes de las naciones de casi todo el mundo. Y esto la ONU lo impulsa, porque los derechos humanos, ¿qué son? Son universales. Por lo tanto, en todas partes del mundo tienen que darse, y todas las personas tienen derecho a ellos. Nadie puede renunciar voluntariamente a sus derechos y nadie puede arrebatárselos a otra persona. Esa es la importancia de los derechos humanos. Son universales y tocan a toda persona en todo el planeta. ¿Qué les parece? Ahora, los derechos humanos son indivisibles. ¿Por qué? Porque así sean derechos civiles, políticos o económicos, son inherentes a la dignidad de todas las personas. Es decir, si todo presidente tiene que hacer leyes económicas, sociales, culturales, civiles, tiene que hacer pensando en la dignidad del hombre, en el respeto máximo. O sea, no es que yo voy a hacer una ley que perjudique a los pobres, o una ley que perjudique a los ricos. No. Lo principal dice de que la persona sea pobre o rica, sea negro, sea indígena, sea criollo, sea etcétera, tiene que pensar en su dignidad. O sea, todo líder, todo mandatario tiene que pensar en su dignidad cuando hace las leyes. Ahora, tiene que tener interrelación. ¿Por qué?
Porque los derechos humanos tienen que pensarse teniendo en cuenta de que todo está y tiene que vincularse a la importancia de la familia, a la protección de los hijos, a la protección de los mayores, de los adultos, los ancianos. Por eso que es interrelacionado. No podemos solamente pensar en una sola edad, ¿no? Sino las leyes, las normas se tienen que hacer pensando en el núcleo que es la familia, en sus integrantes, en cada uno de ellos, porque de lo contrario, pues no serían derechos humanos, no se buscaría la mejora del mundo. Y algo importante es que los derechos humanos exigen igualdad y no a la discriminación. Claro, todas las personas son iguales como seres humanos. Y en virtud de su dignidad intrínseca, todas las personas tienen derecho al disfrute, a causa de su raza, color, o sea, sin discriminación, por lo que cree, por lo que habla, por lo que es, su origen. No debemos discriminar a nadie, porque todos somos iguales, ¿sí? Y no solamente somos iguales ante Dios, sino somos iguales ante la ley, pero no solamente la ley de nuestro país, sino somos iguales ante la ley del mundo, ante los derechos humanos. Eso es un gran avance y que se debe promover día a día desde tu persona hacia los demás. Esta Declaración de Derechos Humanos incluye que todos participen, que sea inclusivo. Todas las personas y todos los pueblos tienen derecho a contribuir, disfrutar y participar libremente en su vida económica, social, cultural. Por eso que los derechos humanos respetan las ideas y las libertades más fundamentales del hombre. Sí, eso es vital. Pero también, ¿a qué apunta? Apunta a que los estados tienen que ser estados de derecho, que rindan cuentas a su población de lo que hacen. Sí, que respeten la ley, que no haya corrupción, que se haga digno al ser humano. Educación, salud deben llegar a todos. Y que lo más importante es el ser humano. Por eso, por ejemplo, en esta pandemia, ¿cuál es lo más importante? ¿La economía o la humanidad? La humanidad. Pero hay mucha gente que no tiene la idea, pues, ¿no?, de darle prioridad al ser humano, que le importa más su economía. Pero algunos dirán, pero profesor, la economía es determinante, pues sin plata, ¿de qué sirve vivir? Pues esa es una idea muy pragmática, fatalista. No. La dignidad humana es lo más importante, el ser humano es lo más importante. ¿Por qué? Porque en eso se basa todo el vínculo que nos enseña la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿sí? Todo este documento nos ayuda para poder entender la importancia de respetar al otro, claro. Ahora, ¿cuáles son esos derechos? Porque se hablaba de 30 artículos, ¿cierto? Estos 30 artículos, ¿en qué consisten? Vamos a conocerlos. En principio, los 9 primeros, dice, todo ser humano nace libre y tiene igualdad y dignidad ante todos, ¿sí? No hay discriminación. Todos tienen derecho a la vida, a la libertad y la seguridad, ¿no? Nadie tiene que ser esclavo de nadie, dice, claro, ¿sí? Eso es algo importante. Nadie puede ser sometido a torturas, claro, por ninguna causa, claro. ¿Qué más? Todos, dice, tienen personalidad jurídica y por lo tanto son sujetos a la ley. ¿Qué más? Todos somos iguales, dice, nuestra condición, somos iguales ante la ley. Todos tenemos derecho a tener acceso a la justicia, claro, todos tienen derecho a que tengan su abogado de defensa en cualquier país democrático, ¿sí? Y importante, no puede ser tampoco abusado de manera autoritaria. Y así, o sea, hay 30 artículos que determinan esta Declaración de los Derechos Humanos y que justamente su objetivo es buscar que se respete al individuo, al hombre, como ser humano. ¿Qué más? Dice otra declaración, el número 10, bueno, la 9, a no ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. La 10, a tener un juicio justo e imparcial. La 11, a ser inocente hasta que se demuestre su culpabilidad. La 12, a tener una vida privada sin ser objeto de injerencias arbitrarias. La 13, a circular libremente, salir y volver a los países de origen.
14, a buscar asilo y a disfrutar de él en cualquier país, ¿no? Si no hay acción penal en contra. A tener una nacionalidad, 15, a casarse y tener una familia. ¿Ve? Estos son parte de los 30 artículos de la Declaración de los Derechos Humanos. ¿Qué más? Sigamos conociendo. Por ejemplo, dice, todos tenemos derecho a la propiedad individual y colectiva, o sea, tener tu casita, tu terreno, tu carro, en fin, tu propiedad. Todos tenemos derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y creencia, es decir, tú opina lo que desees. Opina lo que desees, ¿cierto? Porque tienes libertad de pensamiento. A la libertad de opinión y expresión, o sea, lo que tú opinas acerca de alguien, de un estado, de un gobierno, tienes el derecho de opinar, sea en contra o a favor. A la libertad de reunión y asociaciones pacíficas, puedes reunirte con otra gente para compartir ideas, hacer algunas actividades. A participar en el gobierno de tu país, tienes derecho a postular a ser regidor, alcalde, congresista, presidente, gobernador. ¿Qué más? Tienes derecho a la seguridad social universal. Tienes derecho a un trabajo, a un salario equitativo que va en contra del desempleo. Y tienes derecho al descanso y disfrutar del tiempo libre. Miren, son derechos que buscan la estabilidad, que buscan la seguridad laboral, mental del individuo, de la persona. Son derechos que buscan hacer más democráticos. ¿Por qué? Porque opinas de tus gobiernos a favor o en contra. Entonces tiene una base sólida esta Declaración de los Derechos Humanos. ¿Qué más? ¿Qué más nos enseña esta Declaración de los Derechos Humanos? Acá nos dice en la 25, todos tienen derecho a la alimentación, al vestido, la vivienda, la asistencia médica. Todos tienen derecho a educarse de manera privada o pública, a gozar de las artes, la cultura y participar en la ciencia. Claro, tienen derecho a un mundo justo y libre. ¿Qué más? A desarrollarse como persona, al trabajo en la comunidad. Y algo muy importante, nadie puede quitarte estos derechos. ¿Sí? Interesante la 30, ¿sí o no? Nadie puede quitarte estos derechos. Desde que naces, eres un ciudadano del mundo y como tal tienes derecho a que te eduquen, tienes derecho a una casa, tienes derecho a un mundo justo y libre. No te olvides, y hay que defenderlo con uñas y dientes, esta Declaración de los Derechos Humanos. ¿Por qué es importante? Porque es el primer documento aprobado por casi todas las naciones del mundo. Y en todas las naciones esto es ley. Y en nuestro país más aún. Nuestro país está asociado y pertenece a la ONU. Y la ONU tiene estos 30 artículos de Declaración de los Derechos Humanos para que cada país los haga respetar y les enseñe a sus ciudadanos. Así que tú tienes ahora el conocimiento de qué derechos universales tienes y hay que defenderlos. Muy bien, eso fue la clase de hoy. No te olvides hacer tus tareas en la plataforma y por favor a cuidarse mucho, a cuidar de su familia. Espero verlos pronto y será hasta la próxima.